lecturas, pero vamos a comenzar con Segunda de Crónicas 16:12 y luego saltamos 10 capítulos adelante, amén, al 26, leemos del 3, 4, 5 y saltamos hasta el 16 y luego al 19 y luego hasta el 21. Pero cuando ya todos lo tengan me indican con un amén. Y vamos a leer entonces versículo 12. Gloria a Dios. Nos gozamos también de ver a Vanessa Montoya. Y a Rubí. Yo veo que hay varias, ¿verdad?, que están esperando. Amén. Eso es bueno. Lo único que también dice la Biblia, hay de las que están en cinta. Y yo meditaba, mire, Rusia está rodeando a Israel. El libro de Lucas dice, y cuando miréis que el ejército de los gentiles rodea la ciudad santa, es porque algo serio se aproxima. Y Rusia, hermano, está en el papel bíblico. Le llaman Magog, el oso. Así que aquí lo que queda es pedir a Dios que seamos hallados dignos y que cuando suene la trompeta oigamos el sonar. Así que Segunda de Crónicas 16:12. Lo leemos para gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. El 13. Y durmió Asa con sus padres y murió el año 41 de su reinado. Salte 10 capítulos adelante, 26. Se evitara usted si tuviera el estudio del alumno. 26. Y usted refrescaría también antes de clase de lo que se estudia. 26:3. Leemos. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Ahora saltemos al 16. Versículo 16, no capítulo. Versículo 16 del capítulo 26. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. El 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán, su hijo, tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Oramos. Padre amado, damos gracias en esta hora por su misericordia, que permite a nuestras vidas. Misericordia, Dios mío, glorifique su nombre. Ayúdenos, denos la sabiduría, Señor, la guianza, que su Espíritu Santo, Padre amado, conoce la necesidad de cada pueblo,
Señor, de cada corazón, Dios mío, Señor, que ha venido. En el nombre de Jesús, yo le pido que si el que está herido, sánelo, el que está cautivo, libértelo, el que está perdido, sálvelo, para su gloria, en el nombre de Jesús. Este monitor no tiene sonido. No sé si hermana Wendy le sabe ahí, porque son dos. Ahí le dio más a aquel, al otro. Puede sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. En la parte esta aquí, izquierda, en la parte de medio de la consola, ahí dice para qué monitor es uno y el otro monitor. Porque no escucho nada acá. Son dos monitores. Gloria a Dios. Nada. Es que es un monitor abajo y arriba. A lo mejor está desconectado. Gloria a Dios. ¿Y si me pasa ese micrófono? Gloria a Dios. Amén. Vamos entonces a estar estudiando, hermano, en esta mañana bajo el tema efectos nocivos de la desobediencia. Glorias sean dadas al Señor. El libro de Proverbios, capítulo 14, 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El objetivo, hermano, de esta enseñanza es que al terminar el presente estudio, ¿verdad? Pues seremos capaces de considerar que las enfermedades son producto de la soberbia y la rebelión del ser humano. Persistir la intervención divina o percibir la intervención divina como respuesta al estado pecaminoso de la humanidad. B. Aceptar la responsabilidad cristiana de participar en la prevención de las enfermedades y la asistencia del enfermo terminal. Amén. Las enfermedades que están azotando actualmente a la humanidad se pueden enlistar sin agotar el número, como el síndrome que le llaman el SIDA, ¿verdad? Es una enfermedad terrible como el ébola, como el hepatitis C, amén, como el H1N1 también, que es el dengue, la diabetes, el cáncer. Estas enfermedades son los sufrimientos que lo acompañan, y que plantean a la humanidad una crisis constante. Gloria. No es más volumen. Gloria a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios todavía? Tenga Dios misericordia de nosotros. En la Biblia se menciona también una serie de enfermedades que en aquella época azotaba a los habitantes. Bájemele al monitor. A cualquiera, tiene mucho. El libro de Levítico, por ejemplo, trata sobre las enfermedades de la piel como la lepra, parásitos y contagiosos, venenosos por contacto con las plantas o el agua contaminada. Siempre la humanidad ha sostenido diversas ideas sobre la causa de estas. En el Antiguo Oriente se consideraba como una plaga causada por espíritus maléficos o castigos, amén, enviados por dioses, irritando por alguna falta en el culto. Se practicaba el exorcismo con súplicas y sacrificios que imploraban el perdón de los dioses para la curación. Así que la medicina era principalmente asunto de los sacerdotes y en parte de la magia. Por eso el Señor le manda juicio a este rey, porque no consultó a él, sino más bien a los médicos. Pero los médicos de aquel entonces, como hoy en día, ya empezaron a usar también
lo que es la parapsicología. Hoy usted ve los detectives han estudiado también los psíquicos, ve, para, entre comillas, como descubrir con más certeza el fin o el culpable de algunos hechos, amén, etcétera, etcétera. Vea que como el diablo ha empezado también nuevamente a salir, como aquel entonces no era nuevo, amén. Y entonces nos damos cuenta acá que todas estas enfermedades, amén, son castigos hasta cierto punto por el pecado, amén, de la humanidad. Esta mentalidad se ha ido superando gracias al descubrimiento de la medicina moderna también, ¿verdad? En cuanto a aquellos entonces, y todavía gente ignorante que, como el ébola, yo no sé cuántos oyeron que el ébola para algunos era porque algunos habían ofendido a algún dios o porque era brujería, etcétera, etcétera. Pero nada de eso, hermano, todo eso es, amén, consecuencia de la desobediencia del hombre, amén, que se ha ido alejando de Dios. Y entonces todo aquel que se aleja de Dios, hermano, lo único que le espera, usted sabe, juicio, amén. Así que la medicina de hoy ha ido descubriendo que no es brujería, no es magia, no es nada, es simplemente el resultado, hermano, amén, de la desobediencia muchas veces del hombre hacia su creador. Así que para los cristianos no es difícil entender que las enfermedades son producto del estado pecaminoso del ser humano al transgredir las leyes divinas. Por ejemplo, el SIDA es producto de la vida sexual descontrolada del ser humano. Usted tenía más o menos, porque a veces uno se pregunta, ¿y de dónde saldría el SIDA? ¿Y por qué saldría? Muchos dicen que el SIDA salió porque un ser humano tuvo relaciones sexuales con un mono. Yo no lo sé. El asunto es que esta enfermedad ha venido, hermano, amén, por el descontrol del ser humano en la actualidad en cuanto a eso. Amén. Al tener, verdad, intimidades o relaciones, tenga Dios misericordia. Amén. Es una pandemia global que afecta a todos los países del mundo. En la actualidad, más de 35 millones de personas padecen del VIH. De ellas, más de 3 millones han muerto en el mundo. Amén. Entonces vea usted, donde solamente la intervención divina, amén, podrá pues sanar de esto. No es difícil entender que en ocasiones las enfermedades pueden ser juicio de Dios por el pecado. Amén. Además, las dolencias y padecimientos demuestran la dependencia del ser humano de Dios. Así que nos damos cuenta, amén, que hoy como el SIDA es famoso entre nosotros, también el lepra, hermano, la lepra que en aquel entonces era una enfermedad terminal que solamente Dios podía curarla. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta mañana? Dios en su misericordia le dice a su pueblo que ninguna plaga tocará tu morada. Pero eso es, hermano, cuando el hombre, me refiero al hombre y la mujer, tienen en cuenta a Dios en todos sus caminos. Una de las cosas que Dios ha permitido, hermano, en el mundo es, verdad, las plagas, las enfermedades, como vuelvo a decir, por causa de la desobediencia del hombre. Y por más que el hombre quiera inventar, tratar de detener cualquier, hermano, daños, amén, es imposible cuando se aleja el hombre de Dios. Vea usted que en los primeros versículos hablaremos de dos reyes. Este rey, amén, nos dice la Biblia que él empezó a buscar a Dios. Él empezó de alguna manera a querer reinar, y él era un joven que quería agradar a Dios, que de alguna manera estaba dejándose guiar por el Señor.
Y cuando uno empieza a estar en paz, aleluya, con Dios primeramente, pues la Biblia dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz. Y eso es lindo, hermano. Es que cuando el hombre trata de agradar a Dios primeramente, amén, trata de que sus caminos sean rectos, de que su vida se enderece, amén, poco a poco Dios va haciendo el resto. Pues Él dice, aún hasta sus enemigos hace estar en paz. O sea que cuando usted agrada a Dios, hermano, de repente usted ha tenido enemigos del pasado, pero por causa de que ahora usted agrada a Dios, amén, aquel enemigo de repente lo ve y le causa de alguna manera algo y se detiene del daño que pensaba en su mente hacerle. Se da cuenta cuando Jacob venía de regreso, amén, ya venía bendecido y también Dios había bendecido a su hermano Esaú. Y entonces él dijo que un día él se iba a vengar de su hermano Jacob, que un día le iba a dar, hermano, amén, pues su merecido, porque había traicionado, lo había engañado, lo había usurpado, cualquier cosa. El asunto que pues en parte Esaú tuvo la culpa por menospreciar lo que Dios le había dado. Entonces, pero aquel hombre sacó ventaja de aquello y cuando vino a recuperarla, dice, aunque con lágrimas ya no pudo recuperarla. Amén. Entonces dice, algún día yo me voy a vengar de esto y le voy a dar muerte. Pero aquel hombre, hermano, se había ido huyendo, pero no huyendo, hermano, para esconderse de Dios como lo hizo Caín. El hombre se fue huyendo buscando refugio y encontró, hermano, en el camino allá que tuvo un sueño y Dios se le revela. Y entonces, en vez de irse alejando de sus padres y del Dios de sus padres, más bien, hermano, Dios empezó a tratar con aquel, aleluya, joven en aquel entonces que era Jacob. Y entendió y dijo, verdaderamente aquí esta es casa de Dios. Amén, que Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. Tristemente, hermano, cuando los hijos de los hermanos cristianos, amén, toman oportunidad para irse de casa, amén, óigame, y no para buscar a Dios, sino para terminarse de descarriar. Dios nos ayude. Este joven no, Jacob fue todo lo contrario. Dios empieza a tratar con él y entonces hace un pacto, amén. Al hacer un pacto, le dice, si Jehová de verdad está conmigo, yo haré esto, amén, haré un voto. Aleluya, y de todo lo que gane, el diezmo le daré y él será mi Dios. Usted sabe el resto, cómo Dios lo bendijo y le hizo averías a su suegro, porque también su suegro, hermano, le había hecho averías a aquel hombre, pero aquel hombre regresa, amén, ya porque Dios le dice, vete, regrésate a tu casa, amén, porque yo de ti haré una nación. Entonces aquel hombre venía consciente, hermano, y entendía que Dios lo había ministrado, que Dios lo había bendecido. Pero él sabía que había algo por dentro que él necesitaba cambiar. Amén. Entonces hay cosas, vea usted, que el hombre va a poder hacer. Pero hay cosas que solamente la mano de Dios puede hacerlo. Como nos damos cuenta en la ley, hermano, hablaba del agua que era para purificar. Y todo, hermano, lo que se hacía antes de cualquier culto o rito era primero el agua. Y vea usted que un predicador decía que el Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, los pasa por el agua primero. Aunque no se mojaron, pero simbólicamente fueron bautizados en el mar. Y terminan cruzando el Jordán, o sea, terminaron con agua también. Entonces, vea usted que ahí, gloria a Dios, este pueblo, ¿verdad?, fue bautizado en agua. Pero en tiempos modernos, la gracia comienza también con agua. Cuando Juan el Bautista dice, predicaba el bautismo de arrepentimiento. Amén. Pero él mismo reconoce que tras de mí viene uno, que él no los va a bautizar con agua. Amén. Sino que los va a bautizar con fuego. Y entonces, hermano, nos quedábamos, al menos yo me quedé atónito de cómo ver
aleluya, de que el bautismo comienza, ¿verdad? O la gracia comienza con agua y termina con bautismo de fuego. Pero, ¿por qué comienza así? Porque ciertamente el agua limpia lo de afuera. Amén. El agua trata de limpiar, hermano, todo lo que el hombre ve. Todo lo que el hombre puede hacer también por fuera. Pero cuando el hombre, Juan el Bautista, reconocía que el que venía detrás de él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Amén. Era, hermano, porque el agua no podía entrar allá adentro, ahora el Espíritu Santo sí. Y eso es necesario para todo cristiano. Amén. Porque puede de repente comenzar con principios bíblicos, con doctrina básica, amén, y puede aparentar, hermano, hasta vivir, amén, como los demás, pero no hay un cambio hasta que no venga el bautismo de fuego. Porque el fuego va a quemar, el fuego purifica, amén. Y no meramente, hermano, aleluya, es que usted tiene que hablar en lengua para decir, ya estoy bautizado en fuego. Amén. Esta es una evidencia que usted ya recibió. Amén. Pero es necesario, aleluya, que usted tenga el fuego de Dios, porque el fuego de Dios va a llegar donde la mano del hombre no puede llegar, hermano. Aún cuando le digan, usted debe de apartarse, usted debe de vivir para Dios, usted debe vivir en santidad. Esto no va a poder hacer nada hasta que, hermano, el fuego de Dios se le meta por dentro y usted empiece a vivir como Dios manda. A su nombre damos gloria. Entonces Jacob entendía, hermano, que Dios lo había bendecido, lo había tocado, lo había ministrado, pero él entendía que habían cosas que él no podía cambiar todavía. Y entonces manda a su gente adelante y dijo, hoy se decide, Dios tiene que tratar conmigo. Y se mete a solas a buscar a Dios. Y entonces allá de repente le aparece el ángel de Jehová y le dice, si no me bendices no te vas. Qué lindo, hermano, cuando usted se decide. Porque a veces uno dice que se decide, pero no se decide. ¿Verdad? Hay veces que uno quiere, pero no quiere. Hay veces que uno dice, no, yo quiero buscar, pero es que no tengo tiempo. Ese es cuando usted se decide y no se decide. Cuando usted toma impulso, pero se queda como a media. Jacob decía, no, yo sé que tengo que tener un encuentro, amén, aleluya, con mi hermano y Dios tiene que hacer algo conmigo. Y estando allá, hermano, óigame, llegó un momento, gloria al Señor, que Dios, amén, aleluya, le tuvo que tocar ahí un poquitito, amén, el muslo, y dice el muslo se le desgarró, amén. Y entonces empezó a caminar así el hombre. Y la otra vez yo predicaba que el toque de Dios, ¿verdad?, endereza. El toque de Dios alienta, sana, amén. Pero ¿por qué el toque de Dios lo dejó así al hombre? Sencillo, porque para Jacob creía que el caminar recto, derecho, estaba bien. Y Dios dijo, ese no es el caminar que yo quiero. Y el toque de Dios vino y lo desarrancó, hermano. Y entonces, aunque él estaba caminando ahora sí, delante de Dios caminaba derecho. Y a veces Dios necesita darnos un toque así físico, hermano, porque como no queremos enderezarnos a las buenas. ¡Ay! Tenga Dios misericordia. Y porque hay algunos que se creen, hermano, se creen por la fuerza que tienen, se creen por el físico que tienen, se creen por la sabiduría que tienen, amén, se creen por el ego, hermano, por cualquier cosa, amén, y lo que menos quieren es buscar a Dios, y entonces Dios tiene que venir y darles un toque, hermano, aleluya, y dejarlos todos, mira, así, despatarrados, pero de alguna manera delante de Dios van a caminar rectos, amén. Hay gente que cuando Dios haga eso va a decir, ahora sí, Señor, ahora sí te voy a buscar, ahora sí me voy a entregar, ahora sí voy a dedicarme a ti, a su nombre. Jacob entendía que Dios necesitaba hacer algo así. Y por eso dice la Biblia, y desde entonces los judíos no comen la parte del muslo derecho, porque eso fue lo que le dejó renco al pobre Jacob. A su nombre damos gloria. Y por eso vuelvo nuevamente. Cuando ya encuentra a su hermano no le hace daño. Porque se cumple lo que dice Proverbios.
cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, cuando usted está en enemistad con gente que sabe que lo odia a muerte, usted busca a Dios, hermano, cuando lo vean a usted van a ver un ángel. Ve. ¿Cuántos de nosotros a veces, verdad, tenemos miedo allá afuera a las autoridades? Porque usted sabe por qué. Pero cuando sus caminos son agradables, hermano, Dios hace cosas preciosas. Hemos visto, hermano, cómo Dios se ha glorificado y lo único que el hombre dice, gloria a Dios. Dios todavía lo quería acá. Dios todavía lo tiene por acá. Y si Dios lo tiene por acá es para que usted haga su voluntad, para que usted cumpla lo que Dios quiere. No es porque usted se siga enriqueciendo o haciendo más dólares o que siga comiendo hamburguesas. Dios lo tiene aquí por algo, aunque usted no se goce. Pero yo estoy seguro que si Dios lo tiene aquí en este país es porque quiere que usted haga su voluntad. No la voluntad suya, hermano. Es la voluntad de Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Y entonces vea usted que cuando entonces este hombre, aleluya, este rey que era Asa, dice que enfermó, amén, gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Amén. ¿Por qué hizo eso? Porque Dios lo había reprendido. Dios, hermano, vea usted que le dio una victoria contra los egipcios. Dice que venía como 1.000.000 de soldados, hermano, era muchísima gente. Y él consultó a Jehová. Y cuando consultó a Jehová le dijo, tranquilo que yo voy a entregar este ejército en tus manos. Lo entregó, amén. Pero cuando entonces vea usted, pasó algo ahí que marcó la diferencia. Amén. Él había contratado a 100.000 hombres del reino de Israel, que ya en ese entonces Judá y Israel estaban divididos por la desobediencia de Salomón. Amén. Entonces vea usted que Israel tenía su reino aparte y Jerusalén, que era Judá, era otra tribu que tenía su gobierno. Y entonces contrata a 100.000 hombres. Y entonces Dios le dice, ¿por qué has buscado ayuda? Si yo te puedo dar la victoria, yo no estoy con esos hombres. Amén, con el reino de Israel. Mire usted, amén, a veces uno considera que buscando ayuda de gente que entre comillas dice tiene a Dios, aleluya, pero las actitudes hablan por sí mismas. Usted no puede confiarse ni acercarse a gente que tenga una Biblia simplemente o que sepa Biblia solamente, hermano, si Jehová no está con ellos. Si Dios está con ellos, uno ve los frutos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pero yo no puedo confiarme, hermano, y usted, yo le digo ahorita, no puede confiarse en alguien que porque carga Biblia, hermano, o porque viene aquí a gozarse con nosotros, si usted no le ve el respaldo de Dios, no porque sepa cantar o sepa predicar, o sepa pisar las aguas y hermano, el pueblo termina llorando. No, eso no significa eso, hermano. El ser cristiano es porque allá afuera la gente tiene buen testimonio de él. Aquí, hermano, todos nos vestimos como cristianos, con la excepción de algunos que se visten como quieren. Pero, hermano, el estar aquí, el venir aquí, eso no quiere decir que ya usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Amén, es algo más. A su nombre damos gloria. Es como usted vive allá afuera el evangelio, es como usted lo practica, es como lo ven los vecinos, es qué testimonio tiene usted allá afuera, en su trabajo, en su casa, con sus hijos. A su nombre damos gloria. Y entonces este hombre pensó que Israel pues tenía temor de Dios, y no, Israel, hermano, fue el que más leño le cayó por causa de su desobediencia. Y entonces le dice, yo no estoy con esa gente, yo no voy a respaldarlo, no te voy a dar la victoria. Y entonces le digo, ¿y qué voy a hacer yo con el dinero que yo les di? Y entonces Dios le dice, más te voy a dar yo. Vea usted que a veces hay que perder para ganar. Y si se trata de eso, la matemática humana no da. Y usted puede decir, no es posible, no es posible, yo invertí acá, o no es posible, yo tengo buena amistad acá, pero ¿de qué sirve? Amén, si Dios no está con la persona. A su nombre. Y entonces este pueblo de Israel se regresó y se enojó, dicen encolerizado, y le dieron muerte como a 3.000 del reino de Judá.
Amén. Y después como que agarraron represalia y se vinieron y le cercaron a la tribu de Judá. Y entonces Asa, en vez de pedirle misericordia a Dios nuevamente, manda a llamar al rey de Asiria. Y entonces el rey de Asiria le dice, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Y le saca todo el oro que había en el templo. Amén. Que había en el templo de Jehová y la plata, y le dice, bueno, haz conmigo alianza, pero quita la alianza que tienes contra Israel. Obedeció, consiguió lo que quería, pero marcó, hermano, aleluya, un camino de la desobediencia ante Dios. Y entonces Dios le dice, ¿por qué has puesto la mirada en este rey, habiendo yo ayudado? Y entonces le dice, ahora los sirios se te escaparán de tu mano y te vendrán y te harán a ti esclavo. Y eso le molestó, hermano. Amén. Vea usted que cuando a veces hay una palabra divina de parte de Dios que viene para uno por causa del caminar de uno, hermano, y le jalan las orejas, eso no, como que no muy le cae bien. Aunque solo un amén y un gloria a Dios. Que cuando usted está haciendo algo que a Dios no le agrada, téngalo por seguro que hay un jalón de oreja de parte de Dios. Y si usted no acepta aquello, mire que este hombre dice que se enojó, amén, y agarró al pobre profeta Ananí y lo encerró, hermano. Le dice, te ha puesto el rey por consejero de él para que vengas a llamarle la atención. Y porque la gente vea a usted que ya se siente que ya tiene un cierto poder y ya no le gusta que le llamen la atención. Y de eso usted debe cuidarse, y yo. Amén. Tranquilo que en el silencio también el Señor obra. Y entonces llega un momento, hermano, que se enferma de los pies. Pero aquel hombre tenía un enojo contra Dios. Y Proverbios capítulo 19, 3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita. Porque hay hombres, hermanos, que su caminar no es recto, sus actitudes no son buenas por causa de la insensatez, por causa, hermano, de su necedad, por causa a veces de no escuchar consejo. Su corazón empieza, hermano, como está torcido, empieza a torcerse. Amén. Y luego a Jehová le echa la culpa. Y luego dice, no, si Dios estuviera conmigo no me hubiera pasado eso. Amén. Si Dios estuviera o me hubiera respaldado. Amén. Entonces, vea usted que aquel hombre, en vez de humillarse, en vez de reconocer y decir, no, pues definitivamente yo simplemente no era nada cuando Dios me levanta y ahora pues Dios ha enviado a un profeta que yo no lo conocía, pero me ha mandado a llamar la atención. Amén. Pero no hizo eso, más bien lo encerró y encerrado allá lo castigó. Y pasa el tiempo y enferma. Y en vez de consultar a Jehová, dice que consultó a los médicos. Y por no consultar a los médicos, mire, también Dios le dio corte. Porque no quiso honrar a Dios, a su nombre. Pero vemos el caso, hermano, amén, de otro hombre, gloria al Señor, llamado Usías, que él empezó a reinar, hermano, también joven. Y dice que comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía, y Jerusalén, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Amén. Un fundamento para una larga vida, hermano, es persistir, buscar a Dios. Nadie que simplemente tenga un conocimiento de Dios, aleluya, va a persistir en un mundo perdido como hoy, si no busca a Dios de verdad. Porque yo estoy seguro que hoy en día, hermano, hay un porcentaje de gente que no es ignorante a la palabra de Dios. Amén, pero apestan a pecado. Hieden, hermano, a fornicación. Amén, hieden a adulterio. Y entonces cuando les llaman, le dicen la palabra, sí, yo sé, amén, pero no hay aquel remordimiento, no hay aquello dentro de sí que quieren cambiar, que quieren enderezar su camino, quieren seguir en su pecado.
Te ve como esa gente ahí, amén, los gobiernos tratando, hermano, de cambiar las leyes divinas. Amén. Pueden cambiarlas allá afuera, pero aquí adentro no. Amén. Tenga Dios misericordia de nosotros. Entonces este hombre empezó y persistió en buscar a Dios. Amén. Porque había un hombre de Dios, hermano, llamado Zacarías, que este dice que era entendido en visiones. Y gloria a Dios cuando uno, hermano, obedece a los hombres que Dios ha puesto. Amén. Cuando hay un hombre que tiene, aleluya, palabra de Dios. Y no solamente el pastor, hermano, porque dentro de nosotros hay gente que tiene palabra de Dios. Amén. Gente que tiene un consejo de Dios, pero hay gente también mareada, hermano, que en vez de tener consejo de Dios, tiene consejo del infierno. Amén. Que en vez de ayudarlo a usted para que se levante, más bien lo cizañan, hermano. Lo llenan ahí de cosas malas. Aleluya. Y más bien su corazón se amarga y ya no ve, hermano, la obra de Dios con agrado. Ya siempre tiene aquel perjuicio dentro de usted y ya no haya ni cómo quitárselo. ¿Por qué? Porque su oído prestó atención a palabras que a Dios no agradaba. Pero este hombre dice, prestó atención. Porque tenía palabra, aquel hombre llamado Zacarías, dice, era entendido en visiones. Y entonces, hermano, qué lindo es cuando, mire, a mí me agrada cuando un hombre de Dios, y me refiero aquí dentro de la iglesia o allá afuera, me dice un consejo, me sugiere algo de parte de Dios. Ahora, no todo es de parte de Dios. Porque este hombre dice que mientras persistió a buscar a Dios, Dios lo prosperó hasta hacerse poderoso. Y ya estando poderoso, hizo algo que a él no era permitido hacer. Agarrar un incienso, un incensario, y meterse al templo como un sacerdote a querer dar culto él también. Por más que sea usted, hermano, reconocido, por más que a usted lo levanten y por más que usted lo honre o por más que Dios lo honre, hay cosas que usted y yo no podemos traspasar. Amén. Yo le decía a mis compañeros, amén, los pastores, ustedes son los pastores de la iglesia, pero yo como la autoridad de ustedes, se me concede el meterme en su ministerio, en lo que es en cuanto a la iglesia. O sea que no es que uno, ¿verdad?, quiera manipular, no. Uno tiene la responsabilidad, amén, de poder enseñarle a esta gente y uno tiene que hacerlo con sabiduría, porque vea usted que este muchacho, mientras buscó a Dios, dice Dios lo buscó. En otras palabras, mientras su corazón estaba recto, mientras su corazón quería agradar a Dios, mientras él estaba pendiente de cómo agradar a Dios, de cómo hacer las cosas mejor para Dios, porque hermano, cuando ya uno deja de tener ese sentir, ese deseo, ese anhelo de querer honrarlo, de querer respetar a Dios, hermano, ahí empieza su decline. Este hombre llegó a hacerse poderoso y hasta ahí, hermano, él creyó que ya tenía todo ganado y se mete una vez, aleluya, a la casa de Jehová y quería ofrecer algo que él no tenía, hermano, permitido hacerlo, sino solamente los sacerdotes. Y los sacerdotes se pararon, 80 sacerdotes en contra, y empezaron a decirle, no te es lícito a ti. Vea usted, hablando del Estado, del gobierno, querer, hermano, regir la iglesia. El gobierno, el Estado no puede regir la iglesia. Amén. Pero tristemente hoy, hermano, hay hombres que se están vendiendo, que ya no predican lo que está escrito, sino que lo que, hermano, entonces les agrada allá afuera, poder en la sangre de Jesús. Pero mientras nosotros creamos que Dios está aquí, como Dios me decía la otra vez, me traía una mujer que apareció de allá de, no sé, de Lafayette, y me dijo, tengo palabra de Dios para usted. Y estoy temblando porque a usted no lo conozco. Dios me dijo desde la semana pasada que le dijera que aquí en Bridge City había un remanente, amén, que adoraba a Dios, que adoraba el nombre de Él, pero cuídelo, porque me decía, en medio hay un burlador. Y yo decía, bueno, si es palabra de Jehová, esto se va a cumplir. Ahora, ¿qué es lo que a usted y a mí nos toca? Es mantenernos perseverando en integridad, en obediencia, en el temor de Dios. Y el burlador que esté dentro se tiene que ir. Tarde o temprano el Señor le quita la máscara y saldrá la luz, hermano, por más apariencia que tenga de piedad, por más que venga y diga aleluya, por más que diga también gloria a Dios, hermano, si es un burlador y no se arrepiente, se tiene que ir.
Amén, pero si está, aleluya, vea usted, amén, que Dios lo trate y lo ministre y lo redarguya, amén, pues Dios lo salve, Dios nos ayude, gloria sean dadas al Señor. Y pues me decía yo, a usted no lo conozco, ni usted también a mí, pero esto es lo que Dios me ha dado y Dios me mostró su rostro y yo le decía al Señor, Señor, ¿quién soy yo? Yo no conozco a tu siervo, amén, pero el día del aniversario me daba esa palabra. Y yo le decía, bueno, tranquila, váyase en paz. Al menos lo que nos toca a nosotros es perseverar, mantenernos como debe ser. Entonces, este hombre, vea usted que agarró el incensario y se metió adentro y los sacerdotes se le pusieron al frente. Y él dice que lo que hizo, en vez de reconocer, dice que se puso colorado, se airó. Y en su ira quiso explotar, como hay gente, hermano, que cuando se le va a llamar la atención se molestan. De repente no dicen nada, pero su rostro se les nota que óigame, quieren como comerlo a uno. Si tuviera, óigame, rayos láser en sus ojos, lo parten. Pero Dios sabía que eso, hermano, era nada más, vea usted, por fuera, porque por dentro, hermano, estaba hirviendo, amén, de cólera, que no aguantaba las ganas de responder. Y entonces en lo que él se puso así, dice, ¡pah!, la lepra le sale en la frente. Y entonces se desinfló, hermano, como globo. Como hay muchos que se van inflando como globo y Dios necesita meterle un alfiler para que y vuelvan a donde comenzaron. Es más, que pierdan, que no haya nada. A su nombre damos gloria. Y dice, vea usted, mire, después de ser un rey, por ser desobediente, nocivo desobediente, amén, terminó abandonado en un cuarto. Usted se imagina estar después, hermano, de estar en la honra, estar ahí, que la gente lo admiraba, ahora que lo excluyan de la sociedad porque le salió la lepra. La lepra era consecuencia de la desobediencia. Hermano, mire usted que si hay algo que a Dios no puede soportar, es la altivez. Es cuando Dios le está hablando a usted y usted hace como que no es con usted. Cuando Dios está redarguyendo en su corazón y usted se hace el que puede más que Dios. Hermano, eso es terrible. El hombre quedó excluido, abandonado, leproso, lo más terrible. Vea usted que bueno es terminar, hermano, ve, y al menos entero. Y uno gozarse y decir, ahí estuve yo. Amén, yo me gocé, pero este hombre no podía ni hacer eso, ni decir eso porque estaba abandonado en un cuarto allá, hermano, como un pecador, como un inmundo, como alguien que nunca hubiera llegado a tener un lugar de honra. Se cree que ser rico y después ser pobre no lo asimila muy bien el ser humano. Ahora, ser pobre y después ser rico se acomoda, le gusta. Bueno, solo a mí entonces. Si a usted no le gusta, tranquilo, Dios no lo va a prosperar a usted. Pero a quién no le gusta tener su carrito y que esté a pago. ¿A quién no le gusta tener salud y poder vestirse y ver ahí una prenda, ¿verdad?, de ropa y te dice, bueno, tal día me lo vengo a comprar, ¿verdad? Hermano, nos gusta eso. Pero es triste decir, yo me puse eso. Hay gente, hermano, que también agarra como una adicción, ve, que anda, especialmente eso se ve como en el lado femenino, que ven esas carteras que valen $5,000 y aunque sea imitación, pero andan. Digo yo, porque es raro una mochila que ande por aquí alguna hermana que no tenga una marca ahí. Y ahí la mayoría tiene marca. Digo, ¿verdad? ¿Ah? ¿O quién tiene una mochila que lo que menos que diga ahí Walmart? Yo sé que usted no va a andar con una mochila que diga Walmart ahí. ¿No vete eso en los jóvenes?
que entre más diga aquí Nike o ¿verdad? Adidas o lo que sea, ve, hasta lo que sea, cualquier hermano, pero les encanta usar eso. Son dados. Ahora, el asunto es ser excesivo en eso. Tiene la oportunidad, dele, gloria a Dios. Pero que eso no lo daña a usted. Que no lo daña, porque entonces ya usted entra, hermano, en una adicción excesiva. Que yo he oído de mujeres que cada fin de semana el mall. Y aunque tal vez no el mall, pero el molote, pero quieren estrenar algo. Tenga Dios misericordia. Y eso pasa también en los jóvenes. En los jóvenes, óigame, ven un par de zapatos y óigame, una corbata, un cincho, cualquier cosa, pero les gusta estar a la moda. Ahora, el asunto es estar excesivo en aquello. Amén, que usted, imagínese usted que hay personas, óigame, que de repente no tienen ni para comprar comida, pero tienen para comprar, hermano, algunos artefactos, ¿verdad? Que se meten a deudas, etcétera, etcétera. Dios nos ayude. Amén. Hermano, mientras usted pueda, yo siempre digo, mire su presupuesto. Si su presupuesto le ayuda, amén. Acuerde que usted está aquí porque Dios le permitió. Y si tiene familia allá, no se olvide de ellos. Porque sería una apariencia de que usted goce acá de bienes, de lujo, y su familia allá aguantando. Amén. Su familia ya teniendo, hermano, blasfemando el nombre de Dios por nuestra culpa. Pero si usted entiende eso y puede también hacer lo otro, hágalo. Amén. Pero eso uno se acomoda. Pero estar en eso y después estar en la nada. Y aparte de estar en la nada, estar abandonado y leproso. Y que si alguien quería tener misericordia de mí, de lejos me tiraba a la comida como perro. Es porque la lepra se pasaba. Entonces vea usted la consecuencia de este hombre. Amén. ¿Por qué? Porque desobedeció al mandato bíblico. Y entonces hay personas que por más que quieran, por más que intenten, pero si desobedecen a la palabra de Dios no podrán, hermano. Y especialmente en estos últimos días. Usted quiere ver la mano de Dios, hermano, aunque allá la gente allá afuera estén señalando, hermano, y diciéndonos que nosotros somos esto y que el otro y que no creemos y que no tenemos misericordia. Hermano, hay que mantenernos en la palabra de Dios. Amén, teniendo misericordia del que quiere que se le tenga misericordia. Pero hay gente no, hermano. Hay gente que se enorgullece de decir que es esto, que es el otro y que vive como quiere. Pero aquel que es humilde de corazón, hermano, aquel que viene humillado, amén, a ese Dios mira de cerca. Pero al orgulloso, al altivo, el Señor no puede soportarlo. Pues dice la Biblia que al altivo él lo ve de lejos. Al altivo lo ve donde él tiene que estar. Pero aquel que es pecador, pero reconoce que Jesucristo es el Señor, que no puede sin su presencia, que la presencia de Dios nos da la paz, que la presencia de Dios nos levanta, que la presencia de Dios nos liberta, que la presencia de Dios, hermano, aleluya, la necesitamos para tomar decisiones, para tomar, aleluya, óigame, acciones en nuestro diario caminar. Como padre, como esposo, como las esposas también. Hermano, necesitamos esa presencia de Dios. Amén. Ese fuego dentro de nosotros para poder tomar decisiones buenas. Porque si la persona, hermano, no tiene el fuego por dentro, hay cosas que necesita cambiar, como Jacob entendió. Que él sabía que Dios lo había bendecido, que él sabía que Dios lo había ya tocado, se le había revelado. Amén. Pero había algo más que solamente Dios podía hacer. Y era limpiar, hermano, lo inmundo. Ve, la inmoralidad que por dentro a veces se destapa sin uno darse cuenta. La concupiscencia que se despierta. Amén. Las maquinaciones diabólicas. Solamente la presencia de Dios. Amén. Dios nos ayude, hermano. Vamos a estar de pie en esta hora. Padre amado, he dado su palabra. Y usted conoce, Dios mío, las intenciones de nosotros. Y habrán cosas, Señor, que usted nos va a permitir.
Dios mío, le pido a usted que mire mi vida y la vida de mis hermanos. Que todo aquello, Dios mío, que vaya a dañarme, yo no lo quiero. Señor, yo prefiero quedarme donde usted me tiene, pero que usted esté conmigo. Su gracia no se aparte, su presencia. El altar se abre si usted entiende